everyone, it's Mother's Day. Hola a todos, hoy es Día de las Madres y queremos darle a todas nuestras mamás un poco más de amor y honor. Si eres una mamá, te pedimos especial bendición para ti. Esto es lo que tú significas para nosotros. Eres un milagro, haciendo todo lo imposible rutinariamente. Estrechas el dinero, remendas corazones, sacas chicle del cabello, enseñas a un niño cómo compartir. Las ovaciones de tu victoria diaria son infinitas frente a tus dificultades. Temprano en la mañana, tarde por la noche, con rodillas débiles, con sueños rotos, nunca nos dejas verte cansada. También nos has enseñado muchos conocimientos y habilidades, como ir al baño, atar nuestros zapatos, lo bien y lo malo, la izquierda a la derecha, los ABCs, el 1, 2, 3. Eres nuestra heroína, eres admirada por tus actos valientes. Puedes curar nuestras heridas con un solo beso y matar una decepción con una sola palabra. Ahuyentas al monstruo de nuestro armario con una canción. Eres extraordinaria, yendo siempre más allá de lo inesperado. Siempre recuerdas cortar la corteza de los sándwiches y poner chocolate o galletas adicionales. Siempre te aseguras de que tengamos las mejores cosas. Eres nuestra roca sólida, inquebrantable e inmovible. Si no duermes, no te duchas, a veces no puedes tener gasolina o ni simpatía de nosotros, pero no hay problema. Eres tan desinteresada, teniendo poco por tus preocupaciones propias y las necesidades y deseos que puedas tener. Duermes raramente, tienes muy poca privacidad en el baño, eliges los ingredientes de una pizza, no, casi nunca. Eres la primera en pararte y la última en relajarte. Eres tan valiente y no tienes tantos miedos, y pues nos llevas a las fiestas, a las pijamadas, excursiones, campamentos, las primeras citas, los desamores. Y eres siempre orgullosa de nosotros. Eres nuestra mejor animadora y nuestra gran fan. Siempre estás aquí en cada concierto, en cada show de talento, en cada gol, en cada base corrida. Tú eres una persona que tiene un divino rol en nuestras vidas, y tú eres la que nos enseña cómo amar a Dios y cómo amar a otros. Contigo, mamá, nosotros somos nuestro mejor. Gracias, mamá, por ser quienes somos. She
Canyon Hills. We are so glad. Hola Canyon Hills, estamos muy felices de que ustedes decidieron unirse con nosotros hoy. Así que, haciendo una reflexión de los últimos meses, hay una cosa que constantemente Dios está poniendo en mi corazón. Es que Él es un Dios que es nuestro Padre y nos da nuestros dones y nuestras cosas que necesitamos, inclusive en cualquier ámbito de nuestra vida en que nos encontramos, aunque nos sentamos sin esperanza o que nos sentamos felices, no importa, Él es el que nos dice siempre que Él es el que nos da los mejores regalos de nuestra vida. Y hay tal vez algunos momentos en nuestra vida que es fácil fallar, y esta mañana estaba yo viendo mi devocional que habla perfectamente para mí, se los quiero leer. Él actúa acerca de nuestra provisión, nos instruye pacientemente, nos perdona y es un perfecto Padre. Él siempre está ahí para ti, Él siempre te está mirando y cuidando. Su corazón siempre está para ti. Él todo el tiempo está trabajando para completar sus planes a través de tu vida, y Él te levanta en tus tiempos difíciles y toma tu carga, y nunca va a ser nada igual, porque en tu vida estás en la casa de tu Padre, cuando tú lo adoras, y algún día vas a estar también con Él. Así que Él es nuestro Padre, nuestro amigo, y hoy lo vamos a adorar por todo lo que Él es. Y en cualquier punto en tu vida que te sientas, y como quiera que estés, Dios quiere encontrarse contigo, y lo único que tienes que cantar es esta verdad con nosotros. So amazed that the God of ages loves me and knows my name. I am undeserving, still you gave me grace. Who am I that you would love me and take my place? Oh, your love like a
forever sing your praise. You never fail, you never will. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. You never fail, you never will. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. You never fail, you never will. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. Your love is like a river roaring, like an ocean deep and wide, like a lantern to my feet. Jesus, you are all I need, like a tide that pulls me, like a fire that lights my way. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. Oh, I'll forever sing your praise. I'll forever sing your praise. I'll forever sing. You never fail, you never will. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. You never fail, you never will. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. Church, will you just consider for that moment? Iglesia, consideren por un momento Never fails. que Él nunca falla. Our God has never failed. Nuestro Dios nunca falla. No está en su vocabulario fallar. Will you just close your eyes and allow yourself to be Por favor, solamente cierra tus ojos y piensa en esta verdad. confidence that we have. Esa es la confianza que nosotros tenemos. That every word our God speaks, Que cada palabra que nuestro Dios habla that whatever our God purposes, y cualquier propósito que Dios tenga ha sido completado. Y lo que nuestro Dios termina, nadie lo puede deshacer. God, we praise you for being Dios, te adoramos porque has sido un Dios que nunca has fallado, porque siempre estás trabajando en nuestras vidas, porque siempre podemos confiar en ti. Permítanos, Señor, descansar en tu carácter. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Standing on the promises
can see a perfect present cleansing in the blood for me, standing in the liberty where Christ makes free, standing on the promises of God. Oh, we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, We are an altar of broken stones, where you delight in the offering. You have the heavens to call your home, where you abide in this song we sing. 10,000 angels surround your throne to bring you praise that will never cease. But hallelujah from here below is still your favorite melody. Oh, we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we sing to Jesus. Should the fire that once burned bright become an ember my eyes can see, I will remember your sacrifice. Amen. I will abide in your love for me. Oh, we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. And we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Jesus Christ, our King and Lord, all the praise is yours forevermore. Hallelujah, here below, all the praise is yours forevermore. Jesus Christ, our King and Lord, all the praise is yours forevermore. Hallelujah, here below, all the praise is yours forevermore, forevermore, forevermore. Oh, what a wonderful day to come, when every knee bows before your name. But we will not wait until it
Jesus, no. For even now shall your kingdom reign. Oh, you're here in this place, Jesus. We can't help but sing your praise, Jesus. Oh, together we sing. Oh, together we sing. Oh, What a great song. You know, as we were singing that, I was Cuando thinking that estamos someday we're all going to be in cantando heaven. eso, yo And we're estaba going to be singing pensando our que un día hallelujahs vamos a to estar our great God. en el cielo y vamos a cantar How cool would that be? I aleluya don't know what it's a gonna nuestro look like. gran I have Dios. no idea. Qué But I know hermoso it's gonna va a be ser. ¿Cómo va a verse And eso? then No I'm tengo humbled to idea. think that here Pero on yo this sé earth, here que below, sinners tengo la saved by esperanza grace, de que aquí, that we can still sing en our esta hallelujahs, tierra, hemos that sido salvados por He gracia. still is blessed by our Y praise. Él se What a privilege sigue it is for us to sintiendo bendecido por nuestra And alabanza. I gotta say, Y it's an tengo que incredible decir privilege for me que es to un join gran you guys privilegio today for worship. para estar con I've been on the ustedes hoy receiving end en over la the last alabanza. several weeks with my Yo he wife, estado Diane, recibiendo worshiping in our living muchísimo room, sitting on our couch, singing las últimas praises semanas, with you guys. adorando en mi And I sala, just have to say, con los and I videos, know I cantando speak for sus the whole alabanzas church con when I say ustedes. thank you. Y Thank yo you lo que for quiero leading decirles us es well. gracias por Thank you for being faithful to guiarnos bringing God's también y word gracias to us. por, Words of hope, por words of ser fieles encouragement. para Thank traer you la for palabra de songs Dios para lift nosotros. up the name of Gracias por Jesus esos and give us salmos opportunities que to praise Him. levantan el nombre de It's an incredible Jesús y es privilege, un so gran thanks. privilegio. Así que gracias. Well, it's Mother's Hoy es Day. Día de las Madres. And Y moms, I mamás, know yo this sé Mother's Day que looks a lot different este than Día de las probably Madres se you've ve bastante experienced. diferente de If your como family's anything like ustedes estaban ours, acostumbrando. we usually do the big family Si celebration, tu familia es como la extended mía, family, everybody together. nosotros tenemos That's not grandes happening this celebraciones y year. este año mom's in no va a Arizona, pasar. stuck in Mi mamá Arizona. está Can't watch allá right en now. Happy Arizona Mother's Day, y yo Mom. no puedo verla. Así que hola My mamá. mother-in-law lives here Mi locally, but she's in suegra a family home, también so vive close to aquí, it pero is. está en And una we casa de frequent retiro the home de about ancianos once a y week tampoco to podemos say ir a a few words verlo. of Así greeting. que So I know for sé you, que para it's always ustedes different. también va a ser diferente esta But vez. moms, hear me when I Pero say mamás, we escúchenme don't want to cuando honor you any less. yo les digo We que still no want to queremos say honrarlos we menos, appreciate you. sino We want queremos to que bless se you sientan today. apreciadas y And we bendecidas want to pray hoy for you. y vamos a orar por eso. And as I thought Y about mientras all the estaba different pensando en verses los that I could diferentes share to pray versos with you,
que yo podía compartir o orar con ustedes. Hay un pequeño verso en Proverbios 31 en el que, y yo sé que ustedes conocen mucho ese proverbio donde habla de la mujer virtuosa y de la mujer de Dios, y yo no voy a orar para que te conviertas en más virtuosa o que seas una mejor mamá, sino que lo que vamos a hablar es un llamado más alto. Y la razón por la que lo estoy haciendo es porque yo lo quiero dedicar a mi querida nieta Gwen. Y dice lo siguiente: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor es digna de ser alabada. Así que, por sobre todas las cosas, lo que más importa, señoras, es que ustedes amen a Dios y tengan temor de Dios. Así que yo voy a orar para que ustedes crezcan en su amor y temor por Dios, para que aprendan a honrarlo y a temer a Dios. Así que, y también en el verso dice que es digna de ser alabada, no alabada por las demás personas, sino por Dios mismo. Así que voy a orar para que tú, como mujer, crezcas en temor y en amor. Padre, hoy es Día de las Madres y nosotros estamos tan agradecidos por nuestras mamás y estamos tan agradecidos por las mamás y sus hijos. Gracias por los hijos, por sus madres y las madres y sus hijos. Gracias por todo lo que tú has permitido que ellas hagan por nosotros. Ellas van siempre una milla extra, hacen muchos sacrificios. Así que yo te pido para que las bendigas, para que las bendigas con palabras de aliento, y oro por cualquier mamá que está viendo este video en este momento. Yo oro para que ellas crezcan en su reverencia a ti, para que ellas aprendan a seguirte honrando, y que eso va a cambiar todo en su vida desde adentro hacia afuera. Y eso es nuestra oración para cada madre, para que ellas crezcan en su temor hacia ti y en su amor. Y nosotros oramos por nuestras madres que amamos. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Día de las Madres. Mamás, las amamos, y ahora tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios en Gálatas. Miren esto, con Pastor Steve. Hola a todos, quiero animarte a que abras tu Biblia en Gálatas 2 y de nuevo quiero decirte feliz Día de las Madres a todas las mamás. Algo que recuerdo mucho al crecer con mi mamá es que ella siempre quiso el mismo regalo cada día de la madre. Cada que le preguntábamos qué podíamos darle, ella siempre decía, solo quería que todos nosotros nos lleváramos bien y nos amáramos. Me pregunto si algunas de ustedes mamás han pedido lo mismo. De hecho, no solamente lo quería para el Día de las Madres, sino que también lo pedía cada Navidad y cada cumpleaños. Básicamente, su sueño era que hubiera paz y unidad en nuestro hogar. Ahora escúchame. En una época, éramos 5 adolescentes en nuestra casa al mismo tiempo. No había un día en el que pudiéramos amarnos con ese amor que mi mamá quería. Las posibilidades de que los 5 lo hiciéramos en el mismo día era imposible. Y en esa misma línea, durante la mayor parte de un siglo, el movimiento ecuménico le ha estado pidiendo a las iglesias de todas las tradiciones, credos y denominaciones diferentes para que desarrollen relaciones cercanas y trabajen juntos con amor. Su sueño es por la paz y la unidad mundial de todas las iglesias. Es chistoso si lo piensas, porque al igual que mis hermanos, mientras crecíamos, la mayoría, si no todas las denominaciones, ni siquiera se lleva bien consigo mismas. De hecho, en el último recuento, los bautistas tienen cerca de 7 ramificaciones conocidas de su propia denominación, todo provocado por aparentes diferencias irreconciliables. Entonces está el intento continuo por parte del Consejo Mundial de Iglesias, quieren convencer a los presbiterianos, a los metodistas, episcopales, a los pentecostales, a las asambleas de Dios, a las capillas del Calvario, a los ortodoxos, menonitas y a los católicos
a encontrar un terreno común donde la teología y la unidad estén en el mismo lugar, ninguno de los cuales, con todos sus dogmas diametralmente opuestos y contradictorios, tradicionalmente han jugado bien juntos. Ahora, a medida que vemos con más profundidad nuestro estudio de Gálatas, sabemos que los Gálatas eran una iglesia que estaba a punto de dividirse en dos partes contrarias, que estaban convirtiéndose tan hostiles las unas con las otras que el apóstol Pablo tuvo que ir a Jerusalén para reunirse con algunos de los apóstoles para apoyarlos para poder terminar este conflicto que estaba en estas iglesias que él había plantado. Y las apuestas serían muy altas. O el mensaje del Evangelio de fe en Jesús solamente sería para la salvación de todas las personas, de todas las culturas, para todos los tiempos, o todos los cristianos actuales y futuros también tendrían que abrazar el judaísmo para la salvación. Lo que tenemos aquí en Gálatas 2 es básicamente las minutas de la reunión que resultaron de estas reuniones para rescatar el Evangelio del caos. Con tus Biblias abiertas en Gálatas 2, síguelo conmigo, vamos a meternos para ver qué pasaba en esas reuniones. Pablo escribe, después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me uní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, hablando de los apóstoles, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pablo escribe esta carta a los Gálatas y describe lo que pasó en esa reunión con los apóstoles. Por 14 años, Pablo ha estado viajando incansablemente por el mundo gentil, predicando el Evangelio y plantando iglesias. Y como leemos en el versículo 5, estaba listo para plantar su ministerio y su llamamiento como apóstol en la línea para que la verdad del Evangelio pudiera ser preservada. Y esto es lo que aprendemos como resultado de esa reunión. Como primero es que el Evangelio de Jesús es nuestra última unidad. La fe en la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús es lo que nos une. Pablo no tenía ninguna intención de reunirse con los apóstoles con el fin de discutir algún tipo de terreno común ecuménico del primer siglo. No tenía ninguna intención de llevarse bien o de negociar la unidad con los falsos maestros. Pablo necesitaba 3 cosas que pasaran en esa reunión. La primera, Pablo necesitaba que los apóstoles fueran firmes y que estuvieran dispuestos a defender la fe en Jesús. Como segundo, Pablo necesitaba saber si los apóstoles estarían dispuestos a renunciar y a condenar a los judíos y a su falso evangelio. Respetar y simpatizar con ellos era inaceptable e impío. Como tercero, Pablo necesitaba que los apóstoles respaldaran su apostolado. Los falsos maestros estaban envenenando a los conversos gentiles con dudas sobre su llamamiento y ministerio como apóstol. Y él necesitaba que ellos le reconocieran como apóstol
para que tuvieran la misma autoridad y confirmación por parte de Jesús. Como verás, Pablo temía que si no se enfrentaban a estos alborotadores y se mantenían fieles al Evangelio, perdería a los conversos gentiles que habían ganado a la fe en Jesús, no a un tipo de extensión de la religión judía. Eso habría sido percibido por los cristianos gentiles como la última estafa religiosa. Hey, ¿sabes qué? Ven a Jesús y ya que vienes a Jesús, entonces te conviertes en judío. Entonces Pablo dijo, ¿sabes qué? No. El terreno común ecuménico no es una opción. Lo único que evitaría la destrucción de las iglesias de Gálatas y cualquier iglesia sería el tener una roca inquebrantable en donde solo hay una verdad y una forma cuando se trata del amor y el perdón y la salvación de Dios. Y esa verdad que nos une es esta. La salvación es solo por la gracia de Dios, solo por la fe en el Hijo crucificado y resucitado de Dios, solamente en Jesús. Esa salvación significa que su muerte sustitutoria en la cruz nos rescata y nos perdona del juicio venidero de Dios e ira sobre nuestro pecado. Ese evangelio que nos salva dice que cuando confiamos en Él por fe, su vida perfecta y sin pecado se nos acredita y Dios nos declara justos ante sus ojos por fe. Ese mensaje en el Evangelio de salvación nos dice que su resurrección conquistó la maldición final del pecado, que es la muerte. Y con eso nos garantiza la vida eterna con Él en la presencia de Dios para siempre. Como verás, o confías en Dios para hacer todo lo que Él promete hacer por ti cuando crees en Jesús para salvación, o no lo haces. Y para aquellos que creen, esta es la base de nuestra unidad unos con otros. Piensa en esto. Si no estamos de acuerdo en esta verdad, que somos salvados por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús solamente, entonces todo lo demás tiene el potencial de dividirnos. Todo. Naturalmente vamos a estar separados, basados en diferencias mundanas como la raza, la religión, la economía, el lenguaje, aún las diferencias culturales. Estas cosas incluso se convertirían en justificación por siglos para empezar guerras religiosas y civiles. Antes de seguir, quiero que entiendas algo. No estoy diciendo que el Evangelio de Jesús nos llama a que tengamos una uniformidad total. Esto es dramáticamente diferente a la unidad. La uniformidad insiste en la sumisión completa a un conjunto de reglas y tradiciones religiosas para su aceptación. Y esta sumisión requiere castigos que también sean reforzados por los hombres. La unidad del Evangelio no se basa en ninguna conformidad o control conductual por parte del hombre. Se basa únicamente en la verdad. Cuando nos entregamos por fe al Evangelio, recibimos y luego somos controlados no el uno al otro, sino por el Espíritu Santo de Dios para ser conformados a la imagen de Jesús a través de la renovación de nuestra mente y la santificación de nuestros corazones, no por una policía religiosa que exige uniformidad. Esto es el por qué tenemos más en común con los países de África, los seguidores de Jesús en estos países que viven en una cabaña. Tengo más unidad con un hombre que vive en una cabaña ahí que con un incrédulo que vive en mi calle, que compra en el mismo supermercado y envía a sus hijos a la misma escuela que yo. Porque mi hermano africano y yo compartimos la misma creencia. Es que creemos en la gracia de Dios para salvarnos por fe solamente en Jesús. Cuando conozco a mi hermano africano por primera vez, no tenemos nada de qué alardear excepto Jesús. No tenemos nada que demostrarnos el uno al otro, excepto nuestro amor. Y no tenemos nada que temer el uno al otro, excepto a Dios mismo. Y es por eso que podemos hacer viajes misioneros a las montañas de Nepal o a las selvas de Papúa Nueva Guinea y conocer a un creyente por primera vez y tener amor instantáneo. Tener alegría y unidad con ese compañero seguidor de Jesús, porque tenemos el mismo Espíritu Santo del Dios Todopoderoso que vive en nosotros.
Y eso es todo lo que importa. Eso es lo que unifica. Y esta unidad no se puede romper por la distancia, el idioma, la raza, una orden pandémica, por nada. Creo que el Evangelio siempre ha sido la mejor solución para el racismo y la injusticia humana. El socialismo no tiene nada que ver con el cristianismo, porque la verdad del Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús tiene el poder de eliminar todo el odio, el prejuicio y la superioridad que hay en mi corazón. Recuerda, Pablo argumenta que el mensaje del Evangelio de fe en Jesús es para todos los pueblos, de todas las culturas y para todos los tiempos. Eso es lo que necesitamos en este mundo, más que cualquier intento falso de terreno común ecuménico. Escucha lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3, 26 al 29. Él escribe, porque en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios por la fe. Porque cuantos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se han vestido de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Realmente es el Evangelio de la paz, el amor y la justicia en unidad. Porque cuando somos uno en Jesús, sufrimos con aquellos que sufren. Nos regocijamos con los que se regocijan. Es un reino de Dios que ha sido salvado por la gracia de Dios. Nos vemos a través de un corazón cambiado por Dios. Yo me pregunto si esto podría ser un llamado para que algunos de ustedes que están escuchando, me pregunto si está trayendo convicción a tu corazón para arrepentirte de cualquier prejuicio persistente que haya quedado en tu corazón antes de tu vida en Jesús. Esto es para que recuerdes que en Jesús solo somos uno para aquellos que creemos en el Evangelio de la verdad. Y no hay excusa para algún odio o temor para algún otro ser humano que está en Cristo, pero especialmente en la iglesia. Número 2. El Evangelio de Jesús es nuestra máxima libertad. El poder del Evangelio nos libera de la religión que nos esclaviza. Escucha el versículo 3 y 4 nuevamente. Pablo dice, ahora bien, ni siquiera Tito era un gentil que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Pablo está diciendo aquí, está describiendo que el agregar reglas obligatorias a confiar en Jesús para salvarte no era esclavitud, porque el agregar cualquier esfuerzo humano para salvar el Evangelio de Jesús nos atrapa en un ciclo desesperado de intentos fallidos de justicia propia. Ese era todo el propósito de los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales y penitentes adicionales. Dios dio los mandamientos y las leyes no para que los judíos pudieran probarle a Dios qué tan buenos eran. Dios les dio estas leyes para demostrarles a ellos lo malo que eran. Estos mandamientos y leyes son la norma de la justicia de Dios, perfectamente morales. Así es que desde la circuncisión que simboliza la eliminación del pecado, hasta el sacrificio de animales que simboliza el castigo y el pago necesario por el pecado, la ley tenía la intención de mostrarles el verdadero daño que el pecado había hecho al corazón humano. La ley estaba ahí para mostrarles que el hombre desesperadamente necesitaba un Salvador para redimirlos. El pecado es muy grave. Es tan grave que necesitamos nacer de nuevo espiritualmente o seguiremos condenados y muertos en nuestros pecados. Solo por fe en la muerte de Jesús en la cruz, por nuestro perdón, podemos nacer de nuevo. El agregar leyes y reglas y tradiciones al Evangelio solo sería condenarnos una y otra vez, porque nunca
vamos a poder cumplir esas reglas a la perfección. El hombre no podía cumplir con las normas de Dios en su propia manera. Así es que, ¿por qué contaminaríamos la belleza y la pureza de la fe en el perfecto e impecable Hijo de Dios con más de nuestros intentos fallidos de justicia propia? Mira lo que pasa después de esta junta en el versículo 5. Para ellos, está hablando de aquellos falsos profetas que están intentando seguir las leyes para la salvación, dice. No accedimos a someternos a ellos ni por ningún momento, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, ahora está hablando de los apóstoles. Aunque no me interesa lo que fueran porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Los apóstoles de Jerusalén pasaron la prueba, lo hicieron bien. Afirmaron el único mensaje verdadero del Evangelio al no agregarle una sola sílaba. Y Tito lo estaban probando, fue el caso de prueba. Ellos pudieron ver su conversión genuina y aceptaron que la gracia de Dios es solamente a través de la fe en Jesús, y era todo lo que se requería para que todas las personas de todas las culturas nacieran de nuevo. Ni la circuncisión ni ningún otro ritual o regla tenía que ver con eso. Los apóstoles aprovecharon la ocasión y hablaron. La religión esclaviza, el Evangelio libera. Tenemos que entender eso y no olvidarnos. Ahora, escucha. Vamos a agarrar lo que hemos aprendido y vamos a tratar de aplicarlo en nuestra casa. Aunque la circuncisión no está en el centro del debate del Evangelio, nuestra cultura y nuestro contexto religioso, todavía tenemos que tener cuidado de no permitir que otras formas de esclavitud religiosa se filtren en el mensaje del Evangelio y causen guerras religiosas entre nosotros. Hoy en día, algunas de las cosas con las que debatimos se tratan de reglas religiosas que suenan con respecto a la vestimenta, la apariencia física con el cabello o el maquillaje, así como las cosas de comportamiento como no películas, el no tomar, en algunos casos que no haya luz o comodidades modernas, no ciertos alimentos. Se mete en nuestra iglesia en cosas como no puedes usar sombrero en la iglesia o gorra. No hay tatuajes y la música, bueno, eso tiene que ser del estilo que yo digo que es espiritual. Cuando empezamos a añadir nuestras preferencias como normas innecesarias, estamos perpetrando una estafa religiosa. Pablo predicó un lanzamiento de la ley sin reglas. Predicó la buena nueva de la cruz y la tumba vacía. Una salvación basada en una relación con el Dios omnipotente a través de la fe en el Jesús que resucitó. Es por eso que la cruz funciona en todas las culturas. El regalo incondicional e inmerecido del amor y el perdón de Dios se predica en todos los idiomas. Lo que no tiene sentido es intentar que el cristiano de la tribu de Nueva Guinea actúe y se parezca a un cristiano de aquí, de Duval. Podemos tomar la cruz de Jesús por todas partes, porque la cruz no requiere que renunciemos a nuestros distintivos culturales. La cruz está destinada a separarnos y a liberarnos de nuestro pecado, no para hacerlo imposible que las personas vivan para Jesús en su contexto cultural. El Evangelio de Jesús es nuestro llamado a la libertad. Vemos que estas minutas de la junta es que el Evangelio de Jesús es nuestro llamado supremo. Uno de los poderosos efectos del Evangelio en nuestras vidas es que nos proporciona a todos una razón para vivir todos los días. Como recuerdas, Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. En otras palabras, el cielo es nuestro hogar. La muerte simplemente significa que nos vamos a casa para siempre. Y que no se te olvide que Pablo también dijo, pero para mí el vivir es Cristo. En otras palabras,
Todos los días en esta tierra se trata de conocerlo y darlo a conocer. Si ves en el versículo 7, Pablo dice que el llamado del Evangelio estaba en la comunidad judía y luego dice, el llamado de Pedro estaba con los judíos. Pablo está diciendo que Dios nos llama al lugar y con las personas con las que Él quiere que estemos y que vivamos para Cristo. Así es que no debemos de mirar, actuar y pensar de la misma manera. Si lo hiciéramos, el Evangelio nunca pudiera extenderse. Solamente quiero recordarte que para algunos de ustedes, tu mayor llamado es para vivir con Jesús, con tus compañeros de Boeing, con los técnicos de Microsoft con los que vas, con los hippies de Amazon o los compañeros de trabajo médico. O a lo mejor estás en el mundo de ventas o en el mundo de una fábrica. A lo mejor eres barista. A lo mejor estás en un lugar de construcción. Para algunos, tu llamado al Evangelio son tus hijos, tus nietos y tus vecinos. El punto de aquí es que ni un solo día nos despertamos en este mundo sin un propósito sorprendente para ese día. Nuestro llamado al Evangelio nos libera del monótono mundo, porque el Evangelio convierte nuestro trabajo, en cualquier lugar, en un llamado. Y no depende de cuánto te pagan, no depende de tu título, no depende de cuánto tiempo has trabajado ahí, no depende de tu edad o de tu estado civil. Nos podemos levantar todos los días y decirle a Dios que nuestro llamado lo vamos a hacer con confianza. El número 4, el Evangelio de Jesús es nuestro lenguaje de amor. Esta parte es la parte que me conmovió más en todo el mensaje. Vamos a verlo juntos en el versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Al final de la junta, los apóstoles le dicen a Pablo, tú le llevas a Jesús a los gentiles. Pero luego le dicen al final de la junta, pero no se te olvide enseñarles a siempre recordar a los pobres. Y no se estaban refiriendo a todos los pobres de todo el mundo. Simplemente estaban diciendo, lleva el Evangelio a los pobres, que no se te olviden, y cuídalos cuando entren en la familia de Dios. Muchas religiones ignoran a los pobres. No los voltean a ver. Pero el Evangelio dice que no se te olviden los pobres. Llévalos a Jesús y una vez que entren a la familia de Dios, cuida de ellos. Una vez que venimos a Jesús, ya no tenemos unidad con un mundo que ignora y rechaza a Jesús. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, no con la exclusión de ayudar a otros que aún no son creyentes, pero como prioridad. No podemos ignorar a los pobres entre nosotros y luego ir a ayudar a los pobres de todo el mundo. El amor evangélico se traduce a todos los idiomas y cruza todas las barreras religiosas y raciales. Estoy tan feliz de compartir con ustedes que durante los últimos 2-3 meses Dios nos ha dado la oportunidad de responder con amor en muchas maneras. La semana pasada, viste que celebramos nuestro 10º aniversario en el banco de comida. Y ha sido increíble que hay cientos y cientos de familias que han sido ayudadas. Ha sido poderoso. Hemos estado escuchando historias de nuestros grupos de vida donde han estado cuidando a aquellos que necesitan ayuda. Has escuchado de las ayudas financieras y de la asistencia que le hemos podido dar a diferentes iglesias locales que están sufriendo por todas las cosas que están pasando alrededor. Hemos podido darles ayuda. Y más recientemente, hemos podido ir más allá
e ir a los lugares donde están nuestros misioneros y poder ayudar a sus comunidades de manera financiera y de cualquier manera en la que podemos ayudar a alimentar a esas personas que están hambrientas en las calles. Quiero animarte. Quiero que puedas llevarte algo de este mensaje. No subestimes el poder unificador del Evangelio. El mundo está tan roto por prejuicios y juicios. Y el Evangelio rompe todos esos y lo reemplaza con amor. No renuncies a los placeres de nuestra unidad por insistir en los controles de la uniformidad. ¿Y qué si alguien usa una gorra de béisbol para ir a la iglesia? ¿O tiene un tatuaje? ¿O le encanta la música country? ¿No se van a ir al infierno porque lo hacen? Y también es muy importante que sepas, tampoco van a ir al cielo porque no lo hacen. Acepta tu llamado con gracia, dignidad y entusiasmo. Dios no ha cometido un error. Te tiene justo donde te necesita ahora. Lleva el Evangelio contigo todos los días y prepárate para compartir la verdad salvadora de la cruz de Jesús. No tengas miedo de hablar con personas que son diferentes a ti. Esa es la belleza del Evangelio. La cruz es el símbolo internacional y el mensaje del amor verdadero. Y como último punto, nunca dejes de preocuparte por los pobres. Hazlo una forma de vida. Ese es el lenguaje de amor del Evangelio. Nunca pasamos desapercibidos a los necesitados. Ahora, si tú no eres seguidor de Jesús y has estado escuchando, quiero llamarte a que creas en Jesús ahora mismo. He estado sorprendido en cómo el Evangelio tiene el poder de atravesar las barreras del cierre por el virus y la tecnología. Hay muchas personas que están yendo a Jesús, viniendo a Jesús, entregando su vida al que los ama y murió por ellos. Cada domingo hay personas que están diciendo, es mi tiempo, ahora. Están sintiendo que hay mucho distanciamiento entre Dios y ellos y la única manera de regresar a Él es con Jesús. Así es que quiero animarte ahora que si tu corazón está sintiendo que eso es lo que te hace falta, no tengo ninguna seguridad, no tengo esperanza, no tengo ninguna relación que cuente. A lo mejor tu corazón está sintiendo, yo nunca he sido amado de la manera en la que Dios ama. Ni siquiera sabía que alguien pudiera amarme así. Bueno, lo sabes ahora. Y quiero invitarte y orar por ti para pedirle a Jesús que te perdone por tus pecados. Quiero pedirte a todos los que están escuchando que inclines tu rostro y para aquellos que están listos para entregarle toda tu vida a Jesús, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Esta oración no es mágica, no es nada místico, es simplemente una expresión humilde donde le pides a Jesús que te salve. Con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, di esta oración. Querido Jesús, admito que soy un pecador y necesito tu perdón. Gracias por morir en la cruz en mi lugar. No me lo merecía. No tenía idea de que me amaras tanto. Hoy te pido que vengas a mi corazón y me perdones todos mis pecados. Hoy te acepto como mi Salvador y mi Señor. Y me entrego a ti para seguirte y amarte y confiarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Escucha, si tú hiciste esa oración,
Bienvenido a la familia de Dios para siempre. Estamos unidos ahora como hermanos en Cristo Jesús. Quiero animarte que si hiciste esa oración y aceptaste a Jesús como tu Salvador, a lo mejor hoy fue una oración de reconciliación. Has estado muy alejado de Él y hoy fue el día que dijiste, no más, voy a regresar y me voy a quedar. Si ese fuiste tú, quiero animarte ahora a que mandes un mensaje con la palabra Jesús al número que está en la pantalla. Es muy importante. Hemos estado maravillados y bendecidos en ver cómo las personas han estado respondiendo. Cuando tú escribas el nombre Jesús por mensaje, te vamos a enviar algo para que puedas empezar a tu relación con Jesús. Queremos mandarte información para que puedas empezar a tomar los primeros pasos. Espero que lo hagas, espero que nos los hagas saber. Los amamos y esperamos pasar muchos más domingos juntos. Nos vemos la próxima semana.